Bienvenidos a los coloquios de Isanidad. Yo soy Luis de Aro y hoy vamos a hablar sobre la historia de salud digital y en la continuidad asistencial. Tenemos por un lado a Marta Sánchez Zelaya, que es gerente asistencial de atención primaria de la Comunidad de Madrid. Hola, Marta. Buenas tardes. Tenemos también a Carlos Moore, recientemente director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, ¿cómo estás? Tenemos también a Carlos Arenas, que es gerente del área de salud en Murcia. Buenas tardes. Y a Juan Fernández, que es el director general de FERMER. Hola, Juan. Hola, buenas tardes. Lo primero que quería preguntaros es que dentro de la actualidad, dentro de las necesidades de información para gestionar la salud de los ciudadanos, más allá de la historia clínica, ¿qué necesidades tenemos en coordinación asistencial para realizar más prestaciones? En gestión, me gustaría empezar por Marta, porque es de atención primaria, que es la que más representa la continuidad asistencial. Pues gracias por empezar por este lado. A ver, la continuidad asistencial, y sí que esto me gusta decirlo siempre, al final viene medida por la experiencia del paciente, es decir, aquello que le damos, cómo vive nuestra atención, es lo que nos va a venir reflejado como continuidad. Siempre pensamos en continuidad entre primaria y hospital, importantísimo ahora el escenario social también para enlazar todos los aspectos, y es verdad que la historia clínica nos da el core de la atención y nos da la capacidad de comunicarnos, pero más allá de la historia clínica habría que sumar gestión de datos en el ámbito social, demográfico, estratificación de pacientes, segmentación de pacientes, y también tendríamos que meter todas las capas de comunicación interprofesional, que no están tan ligadas a la historia clínica, pero sí tienen que ir ligadas a herramientas de comunicación profesional, de temas de consulta hasta temas de plataformas de comunicación. Hay herramientas para hacerlo actualmente y deberíamos avanzar en ese sentido. Y en cuanto a la coordinación asistencial, ¿qué ahora estás un momentito ahí? Bueno, yo te puedo comentar un poco la experiencia, lógicamente, de un hospital general universitario de agudos y justamente la continuidad, no solo entre los servicios asistenciales de primaria y hospitalaria y dentro de lo sanitario, sino la necesaria continuidad con los servicios sociales, con los recursos residenciales, donde al final nuestros pacientes acaban ingresando en distintos recursos según, lógicamente, el nivel de necesidades. A ver, yo creo que estamos un poco lejos de la situación idónea. Es verdad que hay visores que permiten compartir información clínica, recoger y explotar datos adecuadamente de primaria hospitalaria, pero falta todavía muchísimo recorrido para tener una interoperabilidad completa, para poder completar esa información de un centro hospitalario a otro y de una comunidad autónoma a otra, y el siguiente paso, que sería justamente construir una historia clínica sociosanitaria para enlazar con residencias geriátricas, con otro tipo de recursos que lógicamente cada vez cobra más importancia en la gestión de la cronicidad. Lo mismo piensas tú, Carlos. Sí, básicamente estoy de acuerdo con los compañeros. Creo que estamos todavía en los inicios de una carrera en la cual estamos empezando, pero que a la larga la meta es conseguir una historia clínica única, probablemente en la nube en un futuro, totalmente interoperable entre distintos servicios de salud y servicios sociales. Y bueno, todavía nos queda mucho para eso, pero es el escenario ideal, ¿no? Y aparte de eso, usando la inteligencia artificial para contrastar esos datos de la historia clínica del paciente con los que ha dicho Marta, ¿no? Con datos sociodemográficos de dónde vive, de dónde trabaja, los niveles de contaminación a los que está expuesto, etcétera. Y en cuanto a los datos y a la calidad de los datos, ¿cómo pueden ayudar no solamente a la continuidad asistencial, sino también a realizar mejor las prestaciones, a la gestión que ellos conocen bien? A ver, con la progresiva digitalización de la sanidad, lo que ha sucedido es que cada vez hay una cantidad ingente de datos, ¿no? Y cada vez más y más datos, lo cual, pues bueno, es un activo que genera grandes expectativas. Ya se están empezando a hacer cosas muy interesantes a nivel de análisis de datos, ¿no? Todo lo que pueda ser, bueno, se ha empezado mucho también, por ejemplo, en imagen médica, con todo lo que se ayuda al diagnóstico, pero también pues hay soluciones para intentar predecir, por ejemplo, determinados eventos o situaciones de riesgo, como pueden ser temas de sepsis, como pueden ser temas de complicaciones del embarazo o temas de abusos de estupefacientes, etcétera, o incluso también desde un punto de vista de gestión asistencial, pues bueno, poder predecir determinados temas de
presión de urgencias o pacientes que puedan no asistir a una determinada consulta, etcétera, etcétera. O sea, en realidad los casos de uso que ofrecen los datos son prácticamente infinitos y los datos lo que nos tienen que ayudar es a explicar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar, por qué, y en base a eso ayudar a tomar decisiones, ¿no? Ahí lo único que me gustaría introducir son dos matices importantes. El primero es que los datos por sí solos no generan valor, podemos tener muchos, pero la transformación de esos datos en verdadera información y en verdadera toma de decisiones, digamos, que tenga un impacto, es un proceso muy complejo y que va más allá de lo meramente tecnológico. Cuando hablamos, ahora se lleva muy de moda hablar de las organizaciones data driven, ¿no? De la toma basadas en tomas de decisiones por datos, ¿no? Pero en realidad para llegar a eso se necesita algo más que disponer de datos y procesarlos. Son organizaciones que requieren de un cambio cultural y de procesos muy grande, ¿no? Y el segundo matiz es que tener muchos datos no es lo mismo que tener buenos datos, y lo comentábamos antes, ¿no? Necesitas tener un proceso de gobierno de los datos y de gestión de la calidad del dato adecuado, porque si no puedes encontrarte con que tienes un montón de datos pero que realmente no te ayudan a tomar decisiones, ¿no? En realidad este es, a mí me parece uno de los temas fundamentales, porque si tienes muchos datos, pero ¿qué objetivo tiene el tener todos los datos que, como tú dices, ahora cada vez hay más y más y más, ¿no? De hecho, cada 72 horas se duplica el número de datos que hay, la cantidad de datos que hay en Internet. Entonces, ¿para qué se necesita? ¿Qué necesidad? ¿Cómo podemos utilizar estos datos, pero sobre todo en el día a día, ¿no? Es la pregunta un poco para todos, ¿no? A ver, yo creo que evidentemente la oportunidad que nos brinda la digitalización de la información, la extracción y utilización de los datos es múltiple. Y además todas dichas utilidades redundan siempre en beneficio del paciente. Indudablemente para el profesional clínico es una grandísima ayuda en las opciones diagnósticas, en la comparación de tratamientos, en mejorar el pronóstico de los pacientes que atiende directamente, y a nivel de gestión y planificación sanitaria, el contar con unos datos suficientemente bien explotados, ordenados y adecuados, hay una cuestión muy básica que nos permite justamente el planificar estructuras, procesos, servicios destinados a mejorar los resultados en salud, pero basados en las evidencias, ¿no? Y justamente el aportar la casuística anterior para poder tomar las mejores decisiones en política sanitaria, y no a golpe de ocurrencias, sino justamente basados en un análisis concienzudo de la realidad. ¿Eso se está haciendo? Os pregunto a los dos. A ver, yo creo que se está empezando a hacer. Es decir, tenemos las mimbres de historias clínicas digitalizadas, que lo decía antes Carlos y los dos Carlos lo han indicado, es decir, pero que no se están hablando muchas veces entre ámbitos ni dentro de la propia comunidad, nos ocurre en la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que empezamos a tener volumetrías de datos ingentes, es decir, los lagos de datos sobre los que luego trabajar. La historia clínica de atención primaria, que cubre más de 6 millones de ciudadanos y lleva activa casi 20 años, pues aquello es un potencial increíble. Pero todos los datos que hay metidos dentro son válidos, como decía Juan. Es decir, esto es lo importante, porque en este lago podemos echar muchos datos, pero si luego no los podemos sacar primero validados y con cierta calidad, porque a veces tenemos a pensar que el dato puro es el dato que nos vale y no nos vale, y esto culturalmente hay que hacer ese cambio como organización, y esto nos pasa a la hora de que desde clínicos a gestores te piden una base de datos para algo, pues una base de datos como qué, ¿no? Esto hay que construirlo con un modelo de gobernanza que no todas las organizaciones tienen. Esto hay que planificarlo y tener una estrategia de cómo hacer esto, y saltar del escenario de gestión clínica, que nos va al escenario clínica, a un escenario de gestión sanitaria, y además interconectada como queramos, entre primaria y hospital, entre primaria y lo social, entre primaria y otros escenarios diferentes, porque al final los datos te permiten hacer escenarios muy líquidos y coordinados y coexistentes. Yo aquí, si me permites, Luis, me gustaría introducir un concepto que creo que encaja perfectamente con todo lo que se está comentando, que es el de los registros longitudinales, y que va más allá de lo que es la historia clínica. Cuando hablamos al final de registros longitudinales, de lo que se trata es de agregar toda la información que pueda haber relacionada con la salud de un paciente. Por supuesto, agregas todo lo que son las historias clínicas que pueda haber de diferentes centros sanitarios y de diferentes niveles asistenciales, ya sea primaria, hospitalaria. Puedes agregar también todo lo que es historia social, determinantes sociales, hábitos de vida, factores medioambientales que también tienen... y al final lo que estás creando es una visión de 360 grados, ¿no? de todo lo que pueda afectar a la salud de una persona.
Cuando tú juntas los registros longitudinales de una población entera, eso lo que te permite al final es poder identificar poblaciones de riesgo, poder identificar en qué conjuntos de pacientes tienes que centrarte más o pueden tener más necesidades concretas o no. Te permite crear registros de crónicos, por ejemplo, sobre los que definir una serie de indicadores, correr programas de salud, compartir esa información entre los diferentes niveles de asistenciales, ¿no? E incluso te sirve de plataforma para poder generar nuevos tipos de aplicaciones que nos permitan transformar la manera en la que se está prestando la asistencia sanitaria y la asistencia social. Estos registros longitudinales ya han empezado a surgir en algunos países, en Estados Unidos con todo el foco, digamos, que hay ahora también por todo el tema de Value-Based Healthcare, se han empezado a trabajar muchos de estos sistemas de gestión poblacional y, por ejemplo, el NHS inglés también ha empezado a trabajarlo mucho en su modelo de cómo coordinar toda la actividad entre, bueno, pues lo que puede ser salud mental, atención primaria, atención hospitalaria y atención social. Bueno, a nivel práctico, yo creo que todavía en España estamos en un nivel de explotación de datos muy artesanal, tanto por el clínico como por el gestor, y que se necesita avanzar en ese aspecto. Yo creo que los clínicos lo que van a tener más a mano va a ser una inteligencia artificial que les ayude, ¿no?, con los datos a crear alertas para mejorar los diagnósticos y los tratamientos, que les puedan también orientar en esos diagnósticos y en esos tratamientos. Y el gestor, yo lo que quiero como gestor es que los sistemas de información estén en tiempo real y haya también datos e indicadores de cuándo un servicio no está funcionando bien y que me salten las suficientes alertas, ¿no? Pero para eso se necesita también un sistema muy potente de que ahora no lo tenemos todavía resuelto, de medir resultados en salud, ¿no? Para que claro, en realidad esto es lo que me surge inmediatamente y dices, oye, lo puedo tener pues para tendencias epidemiológicas, para crónicos, pero también me parece que puede ser un tema fundamental para la gestión, ¿no? En la medida en que yo tenga mejores datos sobre los pacientes, estos me van a ayudar a la gestión. Es muy evidente en todos, es decir, pero la atención primaria es evidentísimo, ¿no? Sí. Efectivamente, es decir, todo lo que puedas tener de una manera ordenada y rescatable, ¿vale?, nos va a ayudar a tomar decisiones. Cuando antes hablaba de gestión clínica, y yo creo que Carlos ha hecho un apunte excelente también al marco de la gestión, al final el marco de la gestión lo que va buscando también es el resultado en salud, es decir, estamos gestionando para tener un resultado. Si somos capaces de predecir escenarios, de prevenir situaciones concretas, podremos actuar. En esa actuación al final nos va a llevar al resultado y ese resultado, si es intencionado y con un contexto paciente, va a tener valor para aportar. Pero al final lo que estamos hablando es pasar de escenarios compartimentados actuales, que son nuestros registros, a grandes modelos con aprendizaje interno del propio modelo, para, más que tener el resultado, para que nos diga cómo alcanzar el resultado, porque la inteligencia artificial no nos va a dar el resultado en salud por sí, lo que nos va a dar, para mí por lo menos, es los medios para poder alcanzar el fin planificado. Es decir, yo tengo que saber lo que quiero hacer, tengo que saber qué quiero pedirle a ese modelo de predicción, porque al final el dato, esto es como un sistema estadístico, si tú le pides algo, algo te dará, algo te responderá numéricamente, pero tengo que saber lo que tengo que pedir. Claro, eso enlaza perfectamente con lo que decía Carlos de los resultados en salud, ¿no? Si yo no sé cuáles son los resultados en salud, no sé lo que puedo pedir, y ni sé lo que puedo pedir, ni sé dónde estoy, ¿no? Pero en primaria se pueden hacer muchas cosas y pueden saltar alertas. Yo creo que debemos de ser más incisivos, por ejemplo, para que nos salten determinadas alertas de cuando un médico de familia, pues por ejemplo, no tiene o tiene unas glucosas demasiado altas de sus pacientes, ¿no? O unas tensiones siempre igual, comparando pacientes iguales, ¿no? La hemoglobina glicosilada pues la tiene más alta de lo normal en la mayoría de sus pacientes, para detectar pues cómo, no para ser punitivo, sino para decirle, oye, pues está pasando esto, procura mejorarlo y estar encima de esas situaciones, ¿no?, que van a incidir directamente en la salud del paciente. Sí, pero no solo la salud del paciente, si está toda la continuidad asistencial de primaria, especializada, sociosanitaria, todo este tema, ¿no? Claro, yo creo que siempre nos hemos centrado mucho en la labor de la gestión clínica, cómo dotarnos de herramientas para desarrollar esa gestión clínica, cómo tener justamente la información precisa, a veces de forma muy transversal en un corto periodo de tiempo, es decir, cuándo se desarrolla el proceso agudo que nos está preocupando del paciente. Por contra, estaría muy bien tener toda la información que supone
el conjunto de determinantes indirectos de salud que también está afectando a la vida del paciente, ¿no? Todos los determinantes psicosociales, cuestión laboral, familia, salubridad de la vivienda, dónde está y todo aquello que lógicamente al médico de atención primaria, la enfermedad de primaria le interesa mucho para hacer un seguimiento longitudinal de un paciente que, no lo olvidemos, cada vez es más longevo, cada vez es más frágil, cada vez es más comórbido, y que el conjunto de determinantes directos e indirectos son los que nos van a modificar aquellos resultados en salud que nosotros pensamos que podemos producir únicamente por la calidad del sistema sanitario, cuando está sujeto a muchísimas variables externas. Tengo una pregunta que me surge inmediatamente, es decir, con el tema sociosanitario, nosotros entendemos que tenemos un sistema que está muy bien preparado para los agudos y, sin embargo, empezamos a oler que necesitamos un sistema de crónicos también, ¿no? Pero no tenemos algo cualificado que nos permita entender que eso está así. Yo diría que al menos nos permite detectar un problema cuya magnitud es creciente y que por otra parte nos urge actuar y hacer cambios estructurales en el sistema. Yo creo que el famoso espacio sociosanitario, del cual muchas personas hemos hablado en los últimos años, es un poco una especie de constructo mental, teorizante, del cual hemos hablado, pero jamás, o un mundo con ocasiones lo hemos visto. Y es cierto que es paradójico. Yo creo que en nuestro país en general, en la medicina avanzada occidental, somos muy buenos tratando procesos agudos y no tanto procesos crónicos. Paradójicamente, en los países de Extremo Oriente suele ser al revés, ¿no? La medicina tradicional de alguna manera ha mantenido mejores los estados de la cronicidad que lo que somos nosotros. Evidentemente hay una ausencia de recursos plausibles, como van a ser camas o plazas dentro del sociosanitario o unidades de bajos cuidados médicos o de baja supervisión. No está nada extendida todavía la hospitalización domiciliaria para muchos casos que podrían continuarlo. Está el concepto de hospital líquido, hospital sin paredes, de cómo vamos a sacar al paciente crónico de los muros del centro hospitalario. Y sin embargo, creo que más o menos sabemos hacia dónde tenemos que ir y a dónde tendríamos que destinar los recursos. Y la fórmula es casi siempre la misma, no es una ecuación complicada. Numerosos estudios, y Juan lo ha mencionado, ¿no? de medicina basada en el valor y sistemas basados en valor, nos indican que prácticamente el 15% de las grandes acciones que desarrollamos en nuestros hospitales no sirven para nada, o diciendo de forma fina, no aportan gran valor al proceso diagnóstico terapéutico del paciente. Urge aplicar políticas de desinversión para justamente reinvertir eso en lo que nos hace falta. ¿Somos capaces de sacar estadísticas para afirmar o que confirmen con datos lo que está diciendo Carlos? Bueno, yo creo que las estadísticas existen, están ahí. Ahora mismo, cuando se habla, por ejemplo, de estancia media, se ve que la estancia media de muchos hospitales de agudos pues está por encima, digamos, de lo que debería ser en ese sentido, pues porque hay un modelo, digamos, que tienes que gestionar para esos pacientes que a lo mejor no están en una condición en la que necesitan un cuidado de agudos, ¿no? Y que necesitan una alternativa terapéutica o un alta al lugar adecuado. En ese sentido, y yo continuando un poco el discurso de Carlos, creo que hay una necesidad de transformación clara, ¿no? Y ahí yo creo que quizás ese es el punto débil, en el sentido de nos hace falta pensar en, bueno, sabemos cuál es la sanidad que tenemos hoy, pero cuál es la sanidad que queremos mañana. Sabemos lo que viene, sabemos el tsunami que viene, ¿no? La inversión de la pirámide poblacional, el envejecimiento de la población, todo el incremento de enfermedades crónicas, todo eso lo sabemos, se lleva años diciendo. La cuestión es qué vamos a hacer para que el sistema cambie. Yo en los últimos meses, además que me ha pasado en varias reuniones y en varias ponencias, ¿no? Siempre hay una comparativa, bueno, pues una comparativa como otra cualquiera, ¿no? Pero entre lo que ha cambiado, por ejemplo, el sector bancario en los últimos 30 años, lo que ha cambiado el sector sanitario en los últimos 30 años, ¿no? Y cómo tienes fotos de las últimas 3 o 4 décadas en un banco donde, bueno, toda la gente iba a ventanilla o incluso a lo mejor luego los cajeros, y ahora tú vas a un banco y no tienes, bueno, ventanilla sigue estando ahí, pero no ocupa la parte central, sino que es para ciertas cosas. Y para el resto de cosas muchas las gestionas incluso en remoto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si tomas una foto de un centro de salud o del área de consultas externas de un hospital de los últimos 30 años, ha cambiado muy poco. A lo mejor tienes un sistema de gestión de turnos, ¿no? De pase y espere. Aparte de eso, y que hayan podido cambiar las sillas, no ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, eso probablemente nos tiene que hacer reflexionar en el sentido de cómo podemos aprovechar la tecnología
¿Y cómo podemos aprovechar aquello que sabemos para decir, vale, qué es lo que queremos en el futuro? Y si no hay ese cambio, la tecnología puede facilitar ese cambio, puede ser palanca de ese cambio, pero no va a ser la que lo lidere. Lo que lo lidere tiene que ser al final el sistema de, mira, yo quiero hacer las cosas así, de esta manera. Yo quiero, pues a lo mejor plantearme que no tengo que tener a lo mejor tantas consultas externas presenciales, porque en diferentes tipos de patologías o de casos pueda hacerlo de otra determinada manera, ¿no? Pero eso hace falta un cambio muy grande del sistema, y es un cambio brutal. Es un cambio que es fundamental, es decir, ¿para qué? O sea, ¿hasta dónde puedo yo utilizar los datos? ¿Qué datos puedo utilizar y hasta dónde, ¿no? Porque tienes una cuestión tecnológica, tienes una cuestión cultural, una cuestión legal. ¿Hasta dónde puedo yo utilizar los datos para llegar a lo que yo quiero, ¿no? Sí. O sea, no, yo soy muy crítico, no sé, me miras a mí, yo soy muy crítico con la ley de protección de datos actual, porque es verdad que es muy restrictiva. En España solemos siempre tirar a hacer leyes demasiado restrictivas, pero que yo creo que está frenando un poco el desarrollo tecnológico en cuanto a la posibilidad de compartir datos y a la posibilidad de que datos pues, en un futuro estén en la nube y sean accesibles, etcétera, ¿no? Y con respecto a lo que estábamos hablando, yo creo que la solución va a venir por primaria. Está aquí una directora de primaria. De la solución a la cronicidad es que tiene que venir por primaria y por el domicilio, no tiene otra, no hay que hacerlo de otra manera, porque inflar los hospitales con pacientes sociosanitarios pues no tiene ningún sentido. Por alusiones, totalmente de acuerdo. Es cierto, es verdad, y tiene que ser una reinversión y una reversión también de los cuidados, pero planificada y estratégicamente pensada, es decir, en un contexto en que además el paciente ciudadano tiene una información diferente, es decir, la prestación de servicio tiene que ser lo más próximo a su punto de residencia habitual, y tiene que ser domiciliaria, tendrá que ser domiciliaria, pero también con una serie de prestaciones que también nos piden los ciudadanos. Es decir, estamos enfocando el dato desde el uso de la institución para mejorar cosas, pero nuestros ciudadanos o pacientes también nos dicen que trabajamos de otra manera, porque ya lo hacen así para acercarse a un banco, que ya sé que no es lo mismo, el modelo de salud no tiene nada que ver con un modelo bancario, pero ya utilizan la tecnología para acercarse de otra manera, que esto también nos permitiría trabajar en domicilio también de otra manera, es decir, porque todo al final también va con recursos. Hablábamos hace un rato que parece que esto es la lucha de echar muchos recursos y que hace falta dinero para todo, pero es que según cómo modelicemos los escenarios de trabajo, probablemente sean más eficientes. Si no movemos a un paciente y yo me comunico con el médico del hospital desde primaria porque me hace falta para resolver una situación concreta por una videoconferencia, eso es factible y se hace ya desde un teléfono móvil, no hace falta también una gran inversión, pero sí que creo que nos hace falta la visión estratégica de dar ese paso, ese salto, y comunicarlo también de forma adecuada a los pacientes, decirle que podemos hacer las cosas de otra manera, que el hospital no es el centro de la atención, que si tiene un problema de salud se le puede resolver en otro punto asistencial, puede ser primaria, puede ser un punto de urgencias extrahospitalario. Es decir, que tenemos muchos elementos para hacerlo, pero hace falta montar todo eso en una visión muy concreta de cómo queremos tener la sanidad dentro, ya no de 20 años, que me parece muy lejos, pero sí dentro de 10 años, claramente. Pero ¿dónde están los obstáculos para utilizar las herramientas, como dice, los datos, la información, como dicen Carlos y Marta? O sea, ¿dónde están los obstáculos? Porque ahí a mí no son 3 o 4, es decir, como digo, están los culturales, los legales, no sé, creo que los tecnológicos tienen también una enorme dificultad. Yo creo que, bueno, el primer obstáculo es esa necesidad de cambio, ¿no? Pero para que haya ese cambio también necesitamos un liderazgo en el sentido de cómo queremos que sea la sanidad de nuestro futuro y cómo queremos que sea el sistema sanitario del futuro, y en ese sentido, a partir de esas preguntas, ¿para qué podemos necesitar la tecnología? ¿Para qué podemos necesitar los datos? Antes de empezar, por ejemplo, hablábamos de cómo en primaria se codifica todas las visitas, ¿no? Si tú haces un análisis de todas esos códigos, esos motivos de visita, probablemente puedas hacer un estudio de, mira, yo tengo el perfil, ¿no? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es la frecuentación que tengo de diferentes patologías? Este tipo, ¿cómo puedo? ¿Cuál es la mejor manera de gestionarlas? ¿Es un modelo presencial? ¿Es un modelo virtual? Y a partir de ahí, digamos, utilizar esos datos para ir cambiando el modelo, ¿no? Pero tienes que tener claro y tienes que tener ese liderazgo, digamos, o ese
motivación para el cambio, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es un poco lo que se necesita, porque bueno, al final tenemos un modelo sanitario del que estamos muy satisfechos y que es muy bueno, y tenemos unos resultados envidiables, pero también es necesario, digamos, reflexionar sobre, bueno, este modelo es algo que va a poder seguir indefinidamente, o si somos conscientes de cambiarlo, ¿quién es el primero que le pone el cascabel al gato, ¿no? Y ahí tiene que haber un liderazgo, probablemente un liderazgo político, muy importante, sobre todo hablando de un sistema sanitario donde la componente pública es esencial, ¿no? ¿Y dónde está el principal miedo en el uso de los datos? O sea, ¿la regulación es restrictiva por el miedo a un mal uso de los datos? A ver, posiblemente. Yo estoy de acuerdo con mi tocayo en que la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos es verdaderamente muy restrictiva en la utilización de determinados datos. No estoy hablando de componentes personales, sino muchas veces de datos clínicos o componentes o cifras que te ayudan posteriormente a una mejor toma de decisiones, ¿no? Y esto, sin embargo, choca con un sistema sanitario muy garantista, muy avanzado, con excelentes resultados en salud, como comentaba Juan, y evidentemente con una accesibilidad universal, lo que dota de una ingente cantidad de personas que hacen uso de él y que por tanto generan muchos datos. En general yo creo que sí que es mucho más una formulación legislativa por miedo a consecuencias negativas que de forma proactiva para producir resultados positivos, ¿no? Es un poquito la tendencia que tenemos a la hora de formular determinadas legislaciones. Y es verdad que luego eso pone mucho freno a hacer proyectos de investigación determinados o una utilización estandarizada de dichos datos, ¿cierto? Yo creo que al final, cuando hablamos de tratamiento de datos de salud, lo primero que se le viene a la gente a la mente es pues, un Google, un Facebook, un tal. Entonces es ese temor de para qué se van a utilizar los datos, ¿no? Y esa incertidumbre al final pues, bueno, genera temor, genera desconfianza y genera medidas proteccionistas. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hay un poco es que intentar derribar los mitos sobre para qué son necesarios y qué datos son necesarios, ¿vale? Porque muchas veces no son necesarios absolutamente todos los datos, digamos, personales, necesitas solo ciertas cosas para poder llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, pues para lo que estábamos hablando antes de ese análisis de la frecuentación en primaria, tú no necesitas los datos personales de los pacientes, tú solo necesitas cuáles son los diagnósticos o los motivos de consulta que hayas tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que hace falta eso, claridad, digamos, en cuáles son los datos que necesitas, derribar mitos y a partir de ahí transparencia. Transparencia en el sentido de que la gente hoy en día y con la entrada del Reglamento General de Protección de Datos en vigor, todos tuvimos que estar dando nuestro consentimiento, no consentimiento a que utilizaran nuestros datos para esto, para aquello. Yo creo que la gente entiende bien, ¿no? lo que puede implicar una cosa u otra y es libre de decir, pues yo sí quiero, pues yo no quiero. Yo coincido, yo creo que es conocimiento, formación y también concienciación, ¿no? Y transparencia en la publicación de lo que se hace. Si informamos de lo que queremos y para qué se quiere, debería ser factible dentro de un marco realmente legal que es restrictivo ahora mismo, pero restrictivo está para la investigación, es decir, hacer investigación, montar un ensayo clínico ahora mismo, un estudio observacional es realmente complejo tal como está diseñado, pero me parece clave el conocimiento, la formación de que tiene que hacerlo y también quién tiene que contarlo y la transparencia. Hay otro factor de resistencia que es que muchos profesionales pueden tener miedo a que sus datos sean expuestos, sobre todo si son datos potentes de resultados, por ejemplo, incluso de resultados intermedios de gestión, por ejemplo, rendimiento de quirófano. Lo digo porque una experiencia que, por ejemplo, tuvimos en nuestro hospital, que fuimos capaces en un momento dado de saber un rendimiento real de quirófano, porque teníamos al paciente monitorizado con una pulsera, que sabíamos exactamente cuándo entraba y cuándo salía de quirófano. Ya no era un dato declarativo, o sea, ya no declara el médico o la enfermera a qué hora entra el paciente y a qué hora sale, que normalmente es como se calcula el rendimiento de quirófano en la mayoría de los sitios, de manera declarativa. Claro, el profesional, ¿por qué tiene miedo a eso? Porque se sabe exactamente la realidad y él dice, oiga, compáreme igual compáreme como los demás, porque los demás se lo están haciendo declarativo y sin embargo yo lo estoy haciendo con un sensor que sabe cuándo entra el paciente y cuándo sale, ¿no? Todos jugamos con las mismas reglas o no vale, ¿no? Y entonces, bueno, pues y ahora, por ejemplo, en la región de Murcia pues hay un proyecto para intentar sacar ese rendimiento de quirófano de manera real, ¿no? Con los sensores que tiene el paciente, sabiendo cuándo entra y cuándo sale y que no sea un dato declarativo.
Eso también es el futuro, ¿no? Y mucha gente puede decir, es que nos tienen controlados. Bueno, pero es que es la realidad. Es que ¿qué queremos conocer? ¿La realidad o lo que nosotros nos estamos inventando como realidad? En realidad lo que estáis coincidiendo es que para hacer una verdadera continuidad asistencial, es decir, atender al paciente desde que pasa por primaria, por especializada, o hasta que llega al sistema sociosanitario, a un sistema de crónicos, desde luego necesita estos datos. Es fundamental los datos que tenemos de él, ¿no? Para el paciente y para la propia gestión. No haremos nunca, trataremos bien al paciente si no hacemos una buena gestión, ¿no? Sí, claramente. Vuelvo casi a lo que decía al principio. Hay estudios, está publicado, estudios cualitativos, cuando tú le preguntas al paciente qué es lo que valora en una transición asistencial o qué es lo que le gusta o que le da importancia, al final es que quien le ve tenga la información sobre lo que le ocurre. Que esto es muy básico, ¿no? Es decir, parece que es muy simple y esto durante muchísimo tiempo no lo hemos tenido. Es decir, nuestros pacientes han ido pasando de primaria al hospital, del hospital a primaria, a otros ámbitos, y el que le decía, cuénteme usted lo que le pasa, ¿no? Y entonces el señor sacaba sus papeles encima de la mesa, la bolsa con las medicinas, porque esto era así hasta no hace mucho tiempo. Es decir, que es que hemos pasado casi de este escenario a hablar de inteligencia artificial. Pero eso es lo que más valoran, con lo cual al final la continuidad y la coordinación sobre lo que se basa es sobre la información, montándola como la queremos montar, eso sí, con estrategia de lo que queremos tener, para al final saber lo que queremos obtener, pues resultados de salud intermedios, resultados de gestión, un paciente satisfecho, porque al final nos medimos también por eso. No se me permite, Marta, es que es justamente la X de la ecuación a resolver, porque realmente si cuentas con esos buenos sistemas de información y no tienes que repetir el esfuerzo, es bueno por lo menos a tres bandas. Es decir, para el paciente que realmente le supone una gran molestia tener que repetir de nuevo todos los resultados, sus antecedentes, la pauta de medicación que toma, que en algunos casos son 18 fármacos en un solo día. Para el profesional o la profesional que lógicamente también tiene que repetir el trabajo que otros han hecho y que además, bueno, como que certifica la tendencia que muchísimos médicos tenemos o tienen de repetir de nuevo todo el proceso y yo te repito las mismas pruebas que te han pedido en otro centro hospitalario. Y de cara al sistema, atendemos muchísimos casos clínicos en duplicidades y triplicidades, en centros que no tienen relación ni conexión en su información y que a veces tratan al mismo paciente en la misma patología y con tratamientos distintos, lo cual realmente tiene mérito. Estamos evidentemente, entre otras cosas, siendo muy poco eficientes y duplicando o triplicando el gasto. Y cuando ya estamos hablando de centros o redes de tratamientos que dependen de administraciones distintas, complicamos aún más la cosa, ¿no?, dentro de la esfera del público. Perdonadme porque ligando con esto ya me callo, no digo nada más. En Madrid recientemente tuve una experiencia absolutamente positiva, que podría parecer simple pero es muy trascendente. Es decir, hemos unificado para todo el ámbito asistencial el módulo de prescripción. Esto es muy importante, es decir, cada paciente que va a cualquier sitio, el módulo es único. Es decir, esto parece que debería ser hace mucho, ¿no?, teniendo historias clínicas electrónicas, pero ha ocurrido hace pues un año. Esto ha supuesto un salto a la hora de hablar de seguridad del paciente impresionante. Absolutamente. Y no es tan reciente y no es tan difícil, pero cuesta llegar a tomar la decisión de hacerlo y ponerlo en marcha. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a los cuatro. Solo que nos vemos en www.isanidad.com.